Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo feliz martes el día de hoy. Es un gusto saludarlos chicos. Espero que esta lección sea de grandes aprendizajes para ustedes y para mí, ¿verdad? Bueno chicos, vamos a comenzar. La clase pasada estuvimos hablando un poquito de ciertos objetivos de la economía de la educación que nos faltaron ver y abordamos el tema, la primera parte del tema de la teoría del capital humano. Platicamos precisamente de los principales autores de esta teoría, pioneros de esta teoría. Platicamos un poquito de sus postulados. Platicamos también del por qué anexar a la educación como factor de producción dentro de la teoría del capital humano. Mencionamos qué es el capital humano y cómo opera el mismo dentro del desarrollo de la nación. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de la teoría del capital humano que habla acerca del financiamiento de la educación. Como ustedes saben, financiar la educación pues no es nada fácil. Es una gran inversión el financiamiento de la educación para cualquier país, ¿verdad? Requiere de la apuesta de grandes recursos para que se ponga en marcha todo el proceso educativo que finalmente pues espera que esos recursos traigan beneficios a largo plazo para el país de que se trate, ¿verdad? Ese financiamiento no solamente va desde el pago de docentes, sino pago de docentes, mantenimiento de escuelas, etcétera. Sin embargo, empieza a haber un problema muy grave, problema que es propio estudiarlo de la economía de la educación, el problema que afecta a la teoría del capital humano, cuando la inversión no es concordante con los beneficios de la educación. Cuando la inversión no está formando calidad educativa y no está dando capital humano eficiente, entonces tenemos un problema de rentabilidad, ¿no? Porque aunque la inversión sea mucha, los resultados son muy pocos, no nos está conviniendo. Entonces, ahí podemos visualizar que hay un problema en la ejecución y formulación de la educación del país. Vamos a hablar un poquito de tema, chicos. Hay ciertos países que invierten muchísimo en educación, sin embargo, la educación que tienen es muy baja. Uno de esos países es México. México invierte muy buena parte, no es del ranking invierte más, pero sí invierte muchísimo en educación, sin embargo, la calidad educativa que obtiene a cambio de esa inversión es muy poca. Me di la tarea de buscar los 10 países con mejor educación en el mundo, ¿verdad? Los 10 países que de alguna manera tienen los mejores resultados en cuanto a calidad educativa. Chéquense bien el dato, miren. Corea del Sur ocupa el primer lugar, en segundo lugar está Japón, en tercer lugar está Singapur, en cuarto lugar China, en quinto lugar Finlandia, y que es Finlandia es un país muy chiquito, pero miren, sexto Reino Unido, séptimo Canadá, octavo Holanda, noveno Irlanda, 10 Polonia. Si se dan cuenta, la mayoría de los países que ocupan el ranking de mayor calidad educativa, pues son países u orientales o europeos. Casi países de América Latina no están dentro de este de este ranking, ¿verdad? Entonces es muy importante darnos cuenta de qué países invierten mayormente en educación. Ahora veamos en contraparte qué países tienen mayor calidad educativa. Ahora veamos en contraparte qué países obtienen o invierten, mayormente en educación para que comparemos y nos demos cuenta si los países que más invierten en educación tienen la mayor calidad educativa para ver si su educación está siendo rentable. Vamos a ver, chicos. Este es un dato que saqué del Banco Mundial y nos dice que los países que más invierten en educación es en primer lugar Cuba, que 13.1 de su Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto es la riqueza de un país, lo invierte en educación. Luego se sitúa en segundo lugar la República Democrática de Timor Oriental. Tercer lugar Dinamarca. Cuarto lugar Ghana. Quinto lugar Islandia. Sexto lugar Tailandia. Séptimo lugar, Nueva Zelanda. El octavo lugar Chipre. Noveno lugar Venezuela.
Y 10º lugar, Bolivia. Si se dan cuenta, los países que más invierten en educación no se encuentran en la lista de los países que mayor calidad educativa tienen. ¿Qué creen? ¿Por qué creen que sucede esta situación o este fenómeno? Pues simple y sencillo. ¿Por qué? Porque aunque inviertan mucho en educación, los recursos no se utilizan de manera óptima. Los recursos no se utilizan de manera adecuada. Y lo que trae consigo, pues es que ese recurso o ese conjunto de recursos, que aunque sean muchos, pues si no se invierten de manera correcta y adecuada, pues traen pérdidas, es un dinero perdido porque la educación no está trayendo los beneficios que debería. Me encontré también un artículo muy interesante de Finlandia y de cuáles son las razones por las que su sistema educativo es tan eficiente, chicos. En primera instancia, porque los docentes son profesionales valorados. ¿De qué depende esta situación, chicos? De que los docentes no solamente se titulan y ya, los docentes son capacitados, los docentes son profesionales valorados, uno porque económicamente su sueldo es bueno, pero también les dan oportunidades de crecimiento, de capacitación y además para obtener el grado de maestro, no solamente de titularse ya, les hacen entrevistas, les hacen estudios, les hacen casos prácticos, les hacen un conjunto de pruebas, de test que prueben que de verdad están capacitados para enfrentar un grupo educativo, para enseñar, para ejercer su profesión dentro del sistema educativo. No es nada más como hoy o como es en México, ¿no? Que sobre todo los de las normales, ¿no? Los de las normales, pues prácticamente tienen su pase asegurado a una plaza educativa, o los de universidades pedagógicas nacionales. Pero en Finlandia no es así. En Finlandia se toman muy en serio esto de los profesionales educativos y son igual de importantes que aquel que va a salvar una vida, que es un médico. Las pruebas psicométricas, intelectuales que se les aplican son igual de complicadas, igual de necesarias para verificar que en verdad van a tener las capacidades, las competencias para hacerse cargo dentro de un grupo y para enseñar, ¿no? Otra de las cuestiones es que la educación es gratuita en cualquier aspecto. La educación es gratuita desde los materiales que les piden a los alumnos, incluso si el alumno vive muy lejos de la escuela, el transporte que el alumno utiliza es pagado por el Estado. Entonces eso provoca que los alumnos tengan igualdad de oportunidades todos para poder tener acceso al sistema educativo del país. Otra cuestión muy importante es que el reparto del dinero público o del ingreso destinado a la educación se hace de forma equitativa. ¿Qué quiero decir con esto? Se reparte dependiendo de las necesidades del plantel, de las necesidades del plantel, de los gastos que esto tienen, a través de un estudio detallado de qué es lo que necesita el plantel, en qué va a gastar, y en virtud de eso pues se reparte equitativamente el dinero destinado para el servicio educativo. El currículum es común, pero los centros se organizan. Otra de las cuestiones claves para el funcionamiento tan beneficioso, tan eficiente de la educación en Finlandia. ¿Qué quiere decir este punto? El currículum es común, tiene reglas generales, pero se adecua a cada plantel. ¿Cómo va esto? Si ustedes se dan cuenta, las necesidades educativas de Nuevo León serán que las mismas necesidades educativas de Chiapas. La respuesta es que no. Y aunque hay un currículum general que tiene ciertas pautas generales, en Finlandia este currículum, con esas pautas generales respetadas, se va adecuando a cada necesidad del plantel, a cada necesidad educativa que vaya teniendo el plantel. La educación se personaliza, que es un problema que tenemos aquí en México terrible. Derivado que en México hay mucha matrícula escolar, hay muchos alumnos dentro de un salón, 50, 60 alumnos solamente atendidos por un profesor, pues prácticamente la educación no puede ser personalizada. La educación no puede ser
individualizada. Como hay muchos alumnos, pues ponerle un solo docente para un montón de alumnos, pues es un trabajo arduo y no se le puede dar la concentración, el tiempo, la dedicación a cada alumno, lo que no sucede en Finlandia. En Finlandia el aprendizaje se personaliza, la educación se personaliza dependiendo de las necesidades de cada alumno, cosa que en México pues prácticamente es imposible, ¿no? Y los alumnos siempre tienen tiempo para todo. No todo es clases. Al contrario, entre clase y clase dan descansos de tiempo, aparte tiempo para comer, juegan. El aprendizaje no solo se basa en escribir y en leer. Hay actividades lúdicas que motivan, que divierten al alumno. El alumno se divierte estudiando, cosa que pues en México pues no es tan común, ¿verdad? Aparte en México se está muy casado con la idea de tareas para casa, de dejar tareas y tareas, y pues en Finlandia no, en Finlandia todo se hace en la clase, las actividades extraescolares son actividades de cultura, de artes, etcétera, ¿no? Preparar las clases es parte de la jornada laboral. Este punto a mí se me hace un punto clave. ¿Qué pasa en México? ¿No? Que los maestros dedican muy poquito tiempo a su preparación de clases, o a veces nula, no preparan su clase y se van como soldados sin escopeta a la guerra, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que uno no da una buena presentación, una buena una buena ejecución profesional en una aula porque no preparamos la clase. En cambio en Finlandia, las horas que se preparan a la clase, las horas destinadas a la preparación de clase es parte de la jornada laboral. En realidad la clase no es tan larga. Lo que hace el docente es que se forma, se informa, se organiza, se capacita, investiga y entonces el resultado de todo esto es la esencia de la clase, que es lo mejor, ¿no? Porque un docente que no se forma, que no se informa, que no investiga, pues prácticamente es un docente que no va a dar una buena actuación en este proceso tan importante de enseñanza y aprendizaje. Se evita la competencia y las cifras. ¿Qué quiero decir? En Finlandia no se basa la educación en un resultado sumativo siempre o en exámenes que van sumando y dándote una calificación. En Finlandia, la educación se basa a través de resultados cualitativos y no cuantitativos. Es decir, la evaluación del maestro depende de las cualidades del alumno, es decir, descriptivas, cómo es el alumno, cómo se comporta en clase, cuáles son sus áreas de fortaleza, cuáles son sus áreas de dificultad, y en base a ello es la evaluación. No se te otorga un número, por lo que el alumno trata de superarse a sí mismo siempre, ¿verdad? Otro de los puntos fundamentales de la educación en Finlandia es que los padres están implicados en este proceso educativo. De hecho, en esta reforma que hizo Andrés Manuel López Obrador a la Ley General de Educación, pues ya es y a la Constitución propia, obviamente, ya es una obligación, no sé si se acuerdan que lo vimos dentro de la materia de legislación educativa, que ya es una obligación que los padres se involucren en el desempeño escolar de sus hijos. Es una obligación como ciudadanos mexicanos. En Finlandia no es que sea una obligación, pero los padres lo hacen, se involucran, llevando a sus hijos cuando no tienen clases, actividades culturales, de artes, de tal manera que el niño se va formando en un ambiente en donde todo es constructivo, donde la mayoría de las cosas que hace va a construir, y por eso es que tienen de los mejores resultados en calidad educativa. De hecho, Finlandia fue uno de los primeros países en tener como ese control de la pandemia del COVID, ¿no? Qué interesante. Bueno, chicos, ahí vemos cómo a través de esta comparativa que les hice, vemos cómo es importante utilizar el financiamiento y los recursos destinados a la educación de manera adecuada, de manera correcta, de manera eficiente. No importa que sean muchísimos recursos, si no lo utilizamos de manera adecuada, va a ser un total fracaso. De ahí la importancia, ¿sale? Bueno,
Estos ingresos o estos recursos que se invierten en la educación se dividen en dos rubros: los recursos económicos y los recursos no económicos. Si ustedes dirán, profe, ¿hay recursos no económicos que también se invierten en la educación? La respuesta es que sí, chicos. Hay recursos no económicos que también se invierten en la educación. Vamos a hablar de este tipo de recursos. Los recursos no económicos que también se invierten en la educación son el esfuerzo y el tiempo, ¿sale? Por ejemplo, ustedes, para poder llevar a cabo un proceso educativo adecuado, invierten esfuerzo, ¿verdad? Tienen un esfuerzo como estudiantes. Si ustedes quieren salir bien en clases, pues se esfuerzan, hacen sus tareas, no dan el 100, sino el 150%, investigan. Por ejemplo, en esta modalidad de educación a distancia, el esfuerzo estudiantil es de suma importancia para que esta modalidad pueda tener éxito. Porque si se dan cuenta, el docente solo es proveedor de contenido. El docente solo se encarga de visualizar materiales para ustedes y enviárselos, los que él considera los más adecuados. Sin embargo, ustedes son el centro y la parte fundamental de la educación a distancia. ¿Por qué? Porque ustedes son los que tienen que investigar, ustedes son los que tienen que hacer esta parte de educarse también a través de la investigación, a través de la realización de sus tareas, a través de ver los materiales que les envían el maestro. Por ejemplo, a mí me ha tocado, no es con ustedes el caso, pero con otros grupos, que subo mis videos, porque para el maestro también es un esfuerzo, chicos. No es por nada, pero también para el maestro es un esfuerzo enorme. Por ejemplo, yo ocupo un teléfono que tengo quebrado porque mi hija me lo quebró y lastimosamente no he podido comprarme uno nuevo. La memoria también está súper mal, entonces por eso es que se me cortan a cada rato los videos. Por eso es que para grabar los videos tengo que borrar otros. Muchas veces estoy subiendo a YouTube mi video y según termina de completarse la carga y al final resulta que no se subió a YouTube y el video yo ya lo borré porque ya no tenía espacio suficiente. Entonces es muy complicado también para nosotros como docentes. Y resulta que subo mis videos a YouTube y 2 vistas cuando el grupo es de 30 alumnos. Y uno se queda, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Por eso les digo que es muy importante el esfuerzo que ustedes ponen como estudiantes también. No solo en esta modalidad, también en la modalidad presencial, en hacerme sus tareas, en investigar, en informarse, en preguntar dudas, en resolver dudas, etcétera, etcétera. Estos son parte de los recursos no económicos que se invierten en la educación: el esfuerzo, el tiempo también, chicos. ¿Por qué? Porque el tiempo es algo que nadie nos devuelve, ¿verdad? Y a ustedes pues no se los están pagando tampoco, al contrario, ustedes están pagando por dar ese tiempo. Entonces el tiempo también es parte de un recurso no económico que es sumamente importante invertir en educación. Es necesario que ustedes tengan tiempo para realizar sus tareas, para ver sus clases, para subir sus tareas, para investigar. Entonces, ese tiempo, y cuando es en clases presenciales, pues para ir a la escuela, para ir a escuchar sus clases, para hacer sus tareas, para hacer prácticas, etcétera, etcétera. Entonces, esos son parte de los recursos no económicos que se invierten en la educación y que no le corresponden propiamente al Estado. Si no los invertimos nosotros como estudiantes, ¿ok? Y luego vienen los recursos económicos que en parte invierte el Estado en México y en parte invertimos nosotros. Por ejemplo, recursos económicos que invierte el Estado: sueldo de los maestros, que la mayoría de la inversión en educación se ve en sueldo de los docentes por año, sueldo de los administrativos de una institución, ya sea particular o estatal, luz, agua, porque las escuelas también pagan luz, agua, mantenimiento, personal de limpieza, mobiliario, recursos didácticos, mejoras a la institución, materiales, libros que se utilizan de manera gratuita, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son parte de los recursos que invierte el Estado, pero también ustedes como estudiantes invierten recursos económicos, como son el transporte. En México, pues no sé, la comida,
uniformes. Hay algunas escuelas donde les dan uniformes, creo que no, ¿verdad? Entonces, uniformes, ya sea particular o estatal, materiales también, porque parte de los materiales los otorga la institución, pero la mayoría los otorgan los padres, mochilas, zapatos, pasajes de transportación de los alumnos. Entonces, si se dan cuenta, chicos, la inversión que lleva la educación, pues sí es bastante, tanto por parte del Estado como por parte de nosotros, los estudiantes o los particulares, ¿no? Entonces, los beneficios que nos debe traer la educación también deben ser bastantes. Por eso la importancia, chicos, que menciona la teoría del capital humano, de ser congruentes. Inversión, beneficios. Que sea congruente esta fórmula que tiene la inversión y los beneficios. Si hay mucha inversión y hay pocos beneficios, el capital humano que vaya creando la educación va a ser de muy bajo nivel. Si hay mucha inversión, pero los beneficios superan a la inversión, entonces estamos en el camino correcto. El capital humano que va a ir creando ese estado, pues va a ser bueno, va a ser óptimo. Si estamos ante pocos recursos, pero mucha calidad educativa, estamos aún mejor, chicos. ¿Por qué? Porque utilizamos los recursos de manera óptima, de manera adecuada, de tal manera que con poco se consiguen muchísimos beneficios, que es prácticamente lo que llevan a cabo estos países que les expliqué que tenían uno de los mayores rankings en calidad educativa, como son Finlandia, como son Reino Unido, Polonia, Corea del Sur, Japón. Japón aparte tiene un sistema educativo muy disciplinario, pero que ha tenido muchos beneficios, ¿no? Entonces, chicos, ahí la importancia de esta teoría del capital humano, ¿verdad? Vamos a dejar hasta aquí el tema correspondiente a la teoría del capital humano. La próxima clase estaremos viendo macro y microeconomía. Sin embargo, el día de hoy lo vamos a dejar hasta acá. Me gustaría, chicos, que ustedes por su parte también, no como tarea, sino como parte de la alimentación de este proceso educativo, investigaran cuánto invierte educación en Educación México al año, por ejemplo, ¿no? Para saber cuáles son las directrices económicas que rigen la educación en nuestro país. ¿Cuánto invierte en Educación México al año? ¿Y cuáles son sus índices de calidad educativa según la prueba PISA? Que recordemos que la prueba PISA es la que, no sé si sigue siendo, yo creo que sí, que es la que mide la calidad educativa a nivel internacional. Entonces sería muy importante ver en qué país de calidad educativa se encuentra México. Búsquenlo, me parece un tema muy interesante también para que ustedes vayan sabiendo, vayan alimentándose más de esta temática, ¿verdad? Por hoy pues ya vamos a terminar el tema. Recuerden que vimos la teoría del capital humano, parte 1 y parte 2. El día de ayer estuvimos viendo la parte 1, el día de hoy estuvimos viendo la parte 2. La parte 1 se trató de la educación como otro factor de producción y como parte fundamental de la riqueza de una nación. Y la parte 2 que vimos en este video, hablamos del financiamiento de la educación, que es súper importante para la creación de capital humano eficiente, ¿verdad? No importa que se invierta poco, mientras los recursos se utilicen de manera correcta, de manera eficiente, no haya corrupción en la repartición y en la distribución de estos recursos, pues vamos a tener muy buenos resultados, aunque sea poca la inversión, ¿verdad? Vamos a tener muy buenos resultados. ¿Qué es lo que pasa en México? En México se invierte muchísimo en educación, pero desde que baja del Congreso ese recurso va pasando por diferentes escalafones y cierto departamento le quita esto, cierto departamento le quita el otro, tal funcionario le quita esto, tal funcionario le quita el otro, de tal manera que cuando los recursos vienen a ser repartidos entre las instituciones educativas que se necesitan, pues ya son muy poquitos, chicos, ¿sale? Lastimosamente vivimos en un país que el mayor mal que tiene es la corrupción. Y por lo tanto, pues eso provoca no solo problemas educativos, bueno, problemas educativos
que en realidad la educación es base fundamental del país. Entonces, de esos problemas derivan todos los demás, ¿no? Por eso es que no podemos seguir creciendo. La riqueza nacional se ha visto menguada, se ha visto retardada. Somos un país que tiene todo lo necesario para crecer. Recursos naturales, factores de producción. Tenemos biodiversidad. Tenemos petróleo además. Sin embargo, somos un país tercermundista, un país en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque el mayor problema que nos aqueja es la corrupción. Y aunque se invierta mucho en un sector, esa inversión llega, pero no es operante como la educación. Se invierte mucho en educación, sin embargo la educación no es operante en México, ¿no? Podemos ver a chicos que, les decía, primaria, secundaria, preparatoria, y quién sabe cómo pasaron estos niveles, porque llegan a la universidad y pues realmente el nivel educativo que tienen es muy mínimo, muy poco, ¿verdad? Y aunque se hacen estos exámenes de admisión, pues no son suficientes, ¿verdad? Digo, el punto no es negarle la educación al alumno, porque pues si la persona no se forma, pues más gastos tiene para el Estado. Aquí el punto es desde el inicio realizar una educación de calidad, una educación que de verdad forme, que no deforme, una educación que guíe en valores. Por ejemplo, chicos, me pregunto mucho esto, miren. Yo, por ejemplo, pues tuve una educación pública, yo nunca estudié en colegio, siempre tuve una educación pública porque mis papás no me podían pagar un colegio, ¿no? Ya hasta el final, que después de que yo me gradué de licenciada en Derecho, pues ya tuve la oportunidad de estudiar y de pagar yo mi educación en un colegio que fue en la universidad, ¿no? Mi mamá me formó con muchos valores desde que yo estaba muy chiquita. Mi mamá es trabajadora social. Yo supongo que de eso depende de que mi mamá de alguna manera se preocupó tanto por estos valores. Yo estuve durante toda mi universidad, ¿verdad? Sin embargo, ustedes no me van a creer. No me lo van a creer. Nunca copié un examen. Jamás. ¿Reprobé alguna vez? Sí reprobé. Pero nunca me copié en un examen aunque no supiera. ¿Por qué, chicos? Porque mi mamá instauró en mí el valor de la honestidad y me dijo, siempre me repitió, no importa si no repruebas, y no es que esté bien, pero cada acto de la vida tiene una consecuencia. Y si tú no estudias o no te preparas lo suficiente, no pones el empeño en tus clases, la consecuencia natural es que no apruebes la materia. Sin embargo, va a estar aún más mal que tú apruebes esa materia, pero de manera deshonesta. Y yo nunca me copié en un examen, jamás. Sí, reprobé, claro que reprobé, pero nunca me copié en un examen. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día, chicos? Que las personas ya no nos formamos, o los alumnos ya no nos formamos para ser mejores nosotros, para ser de apoyo a la sociedad, para procurar el progreso nacional. Nos formamos para pasar. Para pasar la materia, aunque sea con 6, pero la quiero pasar, aunque yo no sepa nada, la voy a pasar. No, chicos, eso lo que a la larga trae es pérdida para nuestro país. Y si nuestro país pierde, nosotros también perdemos porque formamos parte de esta nación. Entonces, de ahí la importancia, chicos, que también como alumnos nos metamos en nuestro papel de alumnos, estudiemos, nos preparemos, no solo para tener mejor ingresos y para pasar la materia, sino para ser mejores para nosotros y para nuestra nación, porque recordemos que pues algunos vamos a tener hijos, vamos a reproducirnos, y ¿será que vamos a querer que nuestro hijo no tenga oportunidades? Pues si no le echamos ganas y si no empezamos a cambiarle un poquito nuestra realidad, eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Bueno, chicos, ahora sí, hasta acá dejamos el tema de teoría del capital humano. La próxima clase estaremos viendo problemas macro y microeconómicos, que son problemas o son la manera en que estudian los problemas se estudian los problemas desde el punto de vista económico, chicos. Bueno, pues que pasen bonita semana, cuídense mucho.